Y la porción de la escritura que vamos a ver es Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24, son varios versículos. Y si están complejos, pues de verdad que Dios nos ayude para que esto podamos hacerlo de la manera más ligera posible y de la manera más elemental posible. Pero esta palabra de injertados es algo que no es natural. Cuando tú injertas algo, es algo que no es natural y lo injertas a lo natural. Bueno, en esencia se refiere a nosotros. Nosotros fuimos injertados de manera sobrenatural, como ese pueblo adquirido por Dios. En ese olivo, con su raíz, disfrutando de la buena savia, disfrutando del evangelio, de las buenas noticias, de la promesa, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y este injerto, mis amados, a pesar de nosotros, a pesar de todos los errores que tú, mi amado y mi amada, hayas cometido, Dios en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia, nos injerta a ese olivo natural de donde se produce la savia buena y maravillosa para que tú y yo podamos vivir. Y eso tiene raíz, mis amados. La raíz es Cristo, es el fundamento, es la palabra, es la doctrina. Y qué hermoso, mis amados, que nosotros podamos reconocer que somos injertados por gracia. No hiciste absolutamente nada, no es por mérito personal, no es por tus habilidades y por todo lo que has servido a lo largo de la iglesia y todo lo que conozcas de Biblia. Eso, mi amado y mi amada, eso es un regalo de Dios también. Y si lo que recibimos por gracia, lo recibimos de la gracia de Dios, de parte de la gracia de Dios, ¿de qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos enorgullecernos si Él es el que hizo todo? Y esto, mis amados, nos debe conducir a que tú y yo, permanentemente, como una característica de un cristiano o creyente verdadero, vivamos siempre con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu y con la ayuda de su palabra en humildad, en mansedumbre, en temor, respeto a Dios y en gratitud. Eso realmente es lo único que nos debe de mover. Soy humilde por su gracia, soy manso por su gracia. Cada uno de nosotros podemos decir así: Señor, haznos humildes, haznos mansos por tu gracia. Ayúdanos a tener un temor reverente, un reconocimiento a tu palabra y a todo lo que tú has hecho, y ser agradecido o ser agradecida. No hay otro vehículo, no hay otra forma, no hay otra manera en la que nosotros podamos vivir esta vida en Cristo. De verdad no hay otra, es la única manera, no hay otro camino. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Vamos directo a Romanos 11, versículo 11. Digo pues, y viene una pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí vino una pregunta, y esta pregunta es que si este tropiezo es como para una caída mortal, es decir, una caída permanente. Te caíste y no te levantas. Te caíste y ahí te quedas hundido, te quedas destruido. La Biblia dice que en ninguna manera. Porque Dios, mis amados, es un Dios de segundas oportunidades. Muchos de nosotros hemos tenido hasta terceras y cuartas oportunidades, porque Dios es bueno, porque Él es misericordioso, Él es benevolente. Y esta caída, mi amado, dice la Escritura que 7 veces puede caer el justo, pero de todas ellas lo levantará Dios. Entonces nosotros debemos de entender que esta caída de Israel no fue permanente. No es para siempre, ni cuando tú caes. ¿Cuántos de nosotros podríamos aquí con toda honestidad levantar la mano y decir: sí, Señor, me equivoqué en esta vez, en esta otra vez, y en esta otra, y en esta, y en todas el Señor tuvo misericordia de mi vida? Es lo mismo que hizo por Israel, y lo mismo que hizo por Israel, como lo quieras ver, lo sigue haciendo por ti. Ahora, ¿esto es una licencia para pecar? Por supuesto que no.
Porque dice la Biblia que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Es decir, estás errando delante de los ojos de Dios, estás quebrantando la voluntad de Dios a pesar de que la conoces. Y por supuesto que no es una licencia para pecar, porque el Señor es bueno, porque Él es amoroso, porque Él es perdonador. Si tú con conciencia estás pecando y te pones a practicar el pecado, no, porque el pecado es una caída, pero te levantas. Pero cuando estás practicando constantemente algún hábito, alguna costumbre, alguna acción, alguna falta de perdón, alguna actitud inapropiada delante de los ojos de Dios y permaneces en eso, estás en el suelo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos hacer cosas delante de un Dios santo. Él es santo, mis amados. Y esas cosas muchas veces ofenden su carácter, su esencia, porque Él es un Dios santo. Y nosotros somos santificados por su gracia. Y es un proceso de santificación. Somos santos porque nos apartó, pero no vivimos en una santidad absoluta, lamentablemente ninguno de nosotros. Y mientras que nosotros nos llenemos de soberbia, de arrogancia y de orgullo y no reconozcamos esta parte de la humanidad, no vamos a progresar. Porque dice la Biblia que el que reconoce su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, yo debo reconocer en mi persona las muchas veces que su servidor se equivoca con alguien, con algo o en algún lugar. Es más, muchas veces a lo mejor nadie supo, pero lo traigo en mi corazón o lo traigo en mis pensamientos y ahí estoy errado. Por eso el Señor dice en Romanos 12 que es necesario que mis pensamientos sean renovados de continuo. Pero si caemos como Israel cayó, no es una caída mortal. No se refiere a una caída mortal. En ninguna manera quiere decir que ya ha tropezado. Pero esa transgresión, nos explica la Escritura, esa falla, ese error, ese tropiezo, esa equivocación de Israel, dice la Escritura, por esa transgresión vino la salvación a los gentiles, es decir, todos aquellos que no somos judíos, somos gentiles. Bíblicamente hablando, es una denominación, digamos, del no judío, y no ha pasado de moda, sigue siendo lo mismo. Como lo he dicho muchas veces, no somos judíos, ninguno de aquí. Podría haber algún judío, bienvenido por supuesto, pero ahorita de los que estamos aquí, los conozco, nadie es judío. Somos gentiles. Pero gracias a la transgresión de Israel vino para nosotros esa bendición de la salvación. ¿Israel en qué tropezó? En rechazar al Mesías. Tú y yo, hoy en día, de igual manera, podemos rechazar su palabra. ¿Cuándo? Cuando impones tu voluntad, impones tus pensamientos, tienes confianza en ti mismo. Cuando Dios dice en su palabra en Proverbios 3:5, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, nadie más, enderezará tus veredas. Entonces, este rechazo al Mesías, mis amados, nosotros muchas veces, a pesar de haberle entregado nuestra vida a Cristo, a pesar de ser discípulos, a pesar de ser pastor, a pesar de haberme bautizado, a pesar, desgraciadamente le hemos fallado alguna u otra vez a Dios. Pero tienes una oportunidad. Arrepiéntete, flojito y cooperando, humilde, manso, ten temor de Dios. No hay otra manera, un temor reverente, lo que Él significa. Y mi amado, ubiquémonos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Quiénes somos?
Este pueblo, mis amados, de manera voluntaria, por ese rechazo, generó ceguera espiritual. Nosotros podemos estar viniendo y permanecer con una ceguera siquiera parcial, pero podemos tenerla. Algunas cosas las aceptamos y otras cosas no estamos de acuerdo. Tenemos una ceguera espiritual parcial. Y con esa ceguera espiritual parcial o total, nuestro corazón queda enceguecido. Se enceguece. Y muchas veces, y desgraciadamente muchas personas caen en la apostasía. Están aquí y oyen y oyen y oyen, pero siempre con una ceguera, siempre con un corazón endurecido. Y prácticamente esas personas son las que estuvieron con nosotros, pero no eran con nosotros, no eran de nosotros, porque eran apóstatas. No eran realmente de la verdad. La pregunta es, ¿ese tropiezo es una caída definitiva? Pues no es una caída definitiva. El Señor es bueno y es misericordioso y no es una caída definitiva. Si nos arrepentimos, si reconocemos delante de los ojos de Dios, Dios nos puede levantar. Por eso dice, la expresión dice ninguna manera, no hay posibilidad. Dios no rechaza a su pueblo. Tiene un plan de restauración para Israel y tiene un plan de restauración, escúchame bien, para cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente bien las maldades de tu corazón, los errores de tus pensamientos y de tus actos. Y esta desobediencia y esta transgresión de Israel, producida por el rechazo del Mesías, se puede revertir al nuevo creyente, a los de esta época. Porque la condición humana siempre ha sido la misma. Siempre al hombre le ha gustado el adulterio, la fornicación, los placeres, la inmoralidad, ganar, ser superior a los demás, que me sirvan, mi orgullo, mi postura, mi posición, mis cargos, la importancia que la gente me dé. No reconociendo que lo importante es que mi vida refleje a Cristo y la gente vea que yo reflejo a Cristo a través de mi forma de pensar, de mi forma de hablar y de mi forma de ser. Eso es lo relevante, no lo que yo pienso. Y por eso erramos muchas veces. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Los suyos quiénes son? Él vino a lo suyo, él vino a salvar. Él es un salvador por naturaleza. Él vino para cubrir los pecados de la humanidad, entregando un evangelio, que el evangelio, como lo he dicho otras veces, es bueno para todos, pero es eficiente para las personas que lo creemos. La eficiencia está en aquellas personas que lo creemos. Por su gracia. No somos mejores que los que no creen. Eso nunca lo olvidemos. Porque no te acuerdas cuando tú no creías y olvidas lo que tú hacías y lo que tú hiciste. Y todas las regadas que damos nosotros. Pero por eso, mis amados, por este rechazo de los israelitas, se abrió la salvación para los gentiles. En Hechos capítulo 13, versículos del 46 al 48, dice la Escritura: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no les juzgan, no se juzgan, no los juzgan dignos de vida eterna. Los israelitas, con su soberbia, con el conocimiento de la ley, no juzgaban correcto que la salvación fuera para los gentiles. Por ese, ¿cómo se dice?, complejo de inferioridad. El que tiene un complejo de inferioridad muchas veces quiere resaltar, quiere ser visto. Ellos querían ser vistos. Ellos andaban en las plazas vestidos de una manera muy especial, como fariseos, como sacerdotes que tenían vestimentas especiales. Y también dice la Escritura que recitaban todos los versículos de la Biblia, que se los sabían de memoria, para ser vistos por los hombres.
Y eso, mis amados, lamentablemente no ha cambiado en nuestros corazones. Debemos de ser honestos y sencillos, no ha cambiado. Y entonces ellos no juzgaban dignos a los gentiles de vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, o sea, está anunciando Pablo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Pablo tenía ese propósito de estar frente a los gentiles y empezó con los gentiles, no dejó a su familia, no dejó a Israel, no dejó de comunicar el evangelio con aquellas personas que estaban en eminencia, siempre que tuvo oportunidad de compartir el evangelio con quien fuera, a pesar de que él era reconocido como apóstol de los gentiles, nunca dejó a los demás. De ahí tenemos que aprender lo mismo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo. En esta época, los gentiles entendieron este mensaje de luz maravilloso. En esta época, ¿lo entendemos? Y si lo entendemos, ¿nos regocijamos? Y glorificamos la palabra del Señor, le damos gloria a esta palabra para honrarla, para vivirla, para practicarla, para renovar con esta palabra nuestros pensamientos y cambiar las intenciones de nuestro corazón con esta palabra. ¿Lo hacemos, mis amados? Dice, y creyeron, fíjese lo que dice la Escritura, y creyeron todos los que estaban tiempo pasado ordenados para vida eterna. Esto ya estaba ordenado por Dios desde el principio. En esa elección soberana, como dice Efesios 1:4, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. No lo entendemos, no entendemos esto de la elección, pero Dios no te pide que lo entiendas, Dios te pide que confíes en Él. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar acontecimientos de nuestros padres, enseñanzas, disciplinas, castigos, reprimendas, más que premios? Yo me acuerdo la primera vez que dije una mala palabra, se lo oí a un vecino. Yo vivía en el 9 y él vivía en el 11. Y se lo oí a un vecino y se me hizo fácil decirle en la casa, no se imaginan cuántos cinturones me cayeron. Y no se me olvidó, y de verdad habré tenido, no exagero, a lo mejor como 5 años. No se me olvidó. Y ya soy como Matusalén y no se me ha olvidado. Sí. Aún viejo me acuerdo de eso, porque justamente ese tipo de situaciones, cuando hacemos lo malo y tenemos consecuencias, nunca lo olvidas. Y me tardé mucho tiempo en decir groserías, años en decir groserías, muchos años. A lo mejor hasta la secundaria empecé a reilustrar mi vocabulario, o prepa, de verdad, No, y luego hice hasta un manual, vergonzosamente. Esa es la condición, esa es mi naturaleza. Pero al poderlo reconocer, me permite modificarla con la ayuda de Dios. Mientras que no la reconozca, no voy a prosperar. Todo el mundo la ve, menos tú. Y así pasa. Eso le pasa al orgulloso, eso le pasa al arrogante, eso pasa con la soberbia. Eso pasa. Ese fue el pecado de Satanás, decía en el discipulado. Ese fue. Entonces te enseñoreas de ti mismo y te haces tu propio ídolo de tus propios pensamientos, tus propios puntos de vista, y no estás dispuesto a doblegar tu corazón y a humillarte, como dice la Escritura. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Despójate. Él se despojó de su forma de Dios. ¿Tú te vas a despojar de qué? ¿De tu forma de doctor? ¿De licenciado? ¿De una excelente ama de casa que cocina riquísimo? ¿Que tiene su casa preciosa como museo? De lo que te tengas que despojar, mi amado y mi amada, despojémonos en este momento.
Dice la Escritura en Hechos 28:28, sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, ellos oirán. Es una declaración de parte de Dios. Ellos oirán. Y ahorita se está cumpliendo. Aquí estamos puros gentiles y estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Y quién puede decir? Imagínate el poder de la palabra. ¿Cuántas cosas han dicho personas, líderes de comunidades, de religiones y de naciones completas, y simplemente quedan como anécdotas? No sabemos alguna. El derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Quién lo dijo? Porque eres mexicano, te lo sabes, porque lo aprendiste en la primaria. Pero no, tampoco eso lo aprendemos. Lo aprendiste en la primaria y nada más aquí. Pasaste el examen, pero no respetas el derecho de los demás. O sea, sale lo mismo porque nada cambia. Sin embargo, la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otra cosa, nadie se sienta aquí todos los domingos para oír lo que dijo Juárez, o lo que dijo Napoleón, o lo que dijo Alejandro el Magno. Bueno, que estén muertos, ¿no? Pero Cristo está muerto, pero resucitó. Pero aquí sí nos juntamos a saber y entender lo que Cristo dice. Eso es una gran diferencia, una absoluta diferencia. La Biblia dice que es la piedra que desecharon los edificadores. A Cristo era esa piedra, y los que estaban edificando, que eran los religiosos, mis tradiciones, mis puntos de vista, mis estudios me permiten hacer de lado esta piedra angular y hacer mi propia edificación, y entonces construyo una religión, un legalismo, una forma de pensar libre y soberana, siendo que hay un solo soberano, que es Dios. Y por eso cayeron, por eso transgredieron. Dice la Biblia que para provocarles a celos, y no son los celos, son celos más que nada como para que te duela y digas, híjole, ¿cómo no aproveché esa oportunidad? No son los celos así de los picones así, ¿no? Que están ahí dos novios, bueno, dos que no son novios, ¿no? Y con la novia tronó aquel, pero es muy amiga de esta, de la que está ahí. Oye, ahorita que pase fulana, que es mi novia, te recargas en mí, ¿no? Para darle celos. Y así, ¿no? Esto malicioso, esto punzante, esto perverso. Esos son los celos humanos. Pero aquí son celos de un anhelo tan profundo de que el pueblo de Israel, que le fue entregada su palabra, que se reveló con esta ley en el monte Sinaí, que fue el pueblo elegido para que a través de él todas las familias de la tierra fueran bendecidas, y ese pueblo, a pesar de todo y demás cosas que les puedo decir, fue un pueblo rebelde y que lo rechazó, y que cuando Cristo vino siendo Dios y siendo hombre, y estaba predicando a unos metros, así como yo estoy de Enrique, de Yola y de Sergio, a unos metros, lo rechazaron. Viéndolo de frente lo rechazaron, viendo su enseñanza, viendo sus señales, viendo sus prodigios, viendo todo, lo rechazaron. Ese es el tamaño del orgullo. Rechaza la verdad. No te permite poder reconocer la obra de Dios. Y entonces, pues vinieron todas estas situaciones. Pero Dios obró en esa rebelión de Israel con un propósito eterno. No mató a Israel, pero hubo un propósito eterno en beneficio nuestro. Dios usó ese rechazo para bendecirte. No es un plan B, ¿eh? No, ay, me fallaron los israelitas. Ay, pues voy a ver con Pedrito, con Juan, con Enrique y con Sergio. Bueno, de pasada con Octavio, está bien. Bueno, hasta con Kenat. A ver qué tal responden. Con Alex, el veterano de la iglesia. ¿Verdad, Alex? A ver si me responden. Entonces, no es así, mis amados. Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo un plan extraordinariamente bueno para todos aquellos que podamos creer en la obra de Cristo, esa obra redentora
y de justificación y en su palabra. Un plan maravilloso. Romanos 11:12. Dice, y su transgresión, es decir, tropiezo o desobediencia, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. O sea, esta transgresión, mis amados, es increíble que por esta transgresión nos hayamos hechos ricos nosotros. Esa transgresión enriqueció al resto del mundo, sirvió para algo, pero era parte del plan de Dios, porque Dios nunca ha sido egoísta. Él es omnisciente y conoce el corazón perverso de las naciones. Y sabe que hay pueblos idólatras, como nos narra el Antiguo Testamento, que no podía vivir ni uno solo y todos tenían que ser destruidos. Por los niños no te preocupes, porque de los niños es el reino de los cielos. Pero esos ya adultos perversos, inmorales, idólatras, que eran capaces de poner en las manos de un ídolo de acero ardiendo en fuego, poner a un bebé en sacrificio para ese Dios. Los moabitas, no podía vivir ninguno. Hay muchos, mis amados, lamentablemente terroristas o del crimen organizado, que nunca en su vida se van a arrepentir. Nunca. Nunca. Y Dios sabe eso. Tú y yo no lo sabemos, pero ellos nunca. Pero hay muchos que se han arrepentido. Hay muchos que están en Cristo hoy en día. Hay muchos que traficaron drogas. Yo tuve un paciente que es un siervo de Dios en la actualidad, y él era cobrador de deudas en Tepito. Aparte tenía un gimnasio y estaba, no como yo, pero sí como que ponte de pie, que nada, como que nada, bien así. Y él nos contaba con vergüenza. Él andaba con su pistola y la pistola se las metía en la boca, así, pum, y les pagaban, y llegaba con el dinero, y de ese dinero le tocaba un porcentaje, y las cantidades no eran pequeñas. A veces tenían que llenarle un portafolio, y él andaba con 2 o 3, pero él era temido en Tepito. ¿Vieran qué siervo de Dios es ahora? Él tenía su gimnasio, que era para ponerse así como que nada, o como, ¿quién más? Bueno, aquí hay varios, Miguelito. Yo no me menciono, pero podría mencionarme, pero no, para que vean que hay humildad. Ay. De verdad, mis amados, no se imaginan la obra de Dios en la vida de la gente, que llegó a matar, que llegaron a asaltar, que llegaron a coordinar pandillas para desequilibrar, que llegaron a aniquilar a otros cobradores para que él fuera el único. Cosas de ese tipo. Dios es capaz de hacer todo. Mis amados, no nos cansemos de dejar que la palabra de Dios me transforme, cambie mi vida y pueda yo mostrar a Cristo a través de mi vida, a través de mis acciones. El gimnasio que él tenía, que era un gimnasio grande, ¿qué creen que es ahora? Es una iglesia. Y él no es el pastor, pero el gimnasio enorme es una iglesia. Es lo que hace Dios, mis amados. La cruz, mis amados, es la riqueza del mundo. La cruz representa la redención del hombre. El lugar donde Cristo derramó su sangre, cada gota de su sangre, para perdonarte de tus pecados y de los pecados de Israel. La palabra defección habla de pérdida, habla de disminución, de fracaso, de abandono, de deslealtad, de derrota. Así éramos nosotros. Perdíamos, estábamos disminuyendo
cada vez más degradable nuestra naturaleza humana, como en Romanos 1, fracasados aunque tuviéramos dinero y éxito, fracasados rotundamente, podíamos haber ganado el mundo, pero estábamos perdiendo nuestra alma. Abandono de todas las cosas de Dios, o sea, un abandono total, una deslealtad absoluta para con Dios y una derrota. Estábamos en el piso, muertos. Imagínate, tú muerto, y dice la Escritura que cuando estábamos muertos, Dios vino a tu vida. No tenías manera de reaccionar. Un muerto es para que te des cuenta que no tuviste que ver tú. Dios tuvo que hacer todo contigo. Punto. Estabas muerto en tus delitos y pecados, desgreñando a tu marido, desgreñando a tu mujer, dándoles un ejemplo desastroso a tus hijos, predominando tu naturaleza y absolutamente nada de Dios. Esto, mis amados, generó que Israel perdiera su liderazgo espiritual, o sea, esa encomienda de dar a conocer a ese Dios vivo. Ellos lo perdieron, pero nos fue dado a nosotros. Aprovechemos ese enorme privilegio y esa riqueza espiritual. Había una promesa para Israel y esa promesa es para nosotros. En Génesis 12:3 dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, como creyente, todas las familias de la tierra. Tú estás destinado por Dios para que seas de bendición para toda familia en la tierra, pero tienes que permitir, con la ayuda de Dios, quitando toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia, que el Espíritu Santo haga su obra y su palabra se estacione total y absolutamente en nuestro corazón. Dice que si este perdón, esta caída no es para siempre, ¿cuánto más la restauración? Habrá bendiciones aún mayores. Dios anticipa un futuro eterno, un futuro para Israel permanente. No ha acabado con Israel. Va a haber muchos israelitas que van a volver a Cristo, lo van a ver. Pero eso dice la Biblia. Así como iba a haber muchas personas no judías congregadas para escuchar la palabra de Dios, y se está cumpliendo, tú y yo somos parte de ellos, cada domingo. O sea, ¿qué nos picó? ¿Qué nos pasó? El amor de Dios, su benevolencia, su misericordia, su gracia, nos atrajo, nos sedujo, nos aplacó, nos transformó y nos sigue transformando. Amados, hagamos lo que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar aquí, Jazz. Gracias de verdad. No dejes de venir, aunque sea con la tercera piernita. Yo vi que llegabas aquí, pero bien hábil. Bienvenida, de verdad. Gracias. Hechos 9:15. Bueno, ese vamos a dejarlo ahorita lo vemos. Vamos a ver primero Romanos 11:13. Porque a ustedes les hablo, gentiles, está hablando Pablo, por cuando yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ahora sí, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, se refiere a Pablo, y le está hablando a Cornelio. Cornelio es un siervo de Dios, un discípulo, le dice, Cornelio, ve, porque instrumento escogido me es este. Cornelio tenía miedito, porque él era un líder. Pablo era un líder que pedía cartas a las autoridades para atrapar y darles cuello, como el chinito que dio cuello. Ya saben quién es el chinito. Es igual que el chinito, para darles cuello a todos los de Cristo. Cornelio él tenía mala fama. Pablo tenía una fama horrible, como la mía, horrible. Mi esposa conoció a algunos de mis amigos, y aún siendo mis amigos, le dijeron, no hombre, con este cuate no va a cambiar, porque me conocían de cómo era mi vida antes.
Y de verdad yo pensé, ni quería cambio aparte. O sea, no solamente pensaba en no cambiar, sino que realmente tú no buscas cambio. Lo encuentras, como dice la Escritura, sin buscarlo. Así fue los gentiles, ni lo buscabas, pero Él te buscó, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, por eso Él abarcó a todos. Y Él escribió poco más de la mitad del Nuevo Testamento a través de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y Él honraba su ministerio. ¿Qué quiere decir honrar su ministerio? Lo tenía por altísima estima, lo valoraba profundamente, sabía que era un privilegio, no un puesto, no una carga. Y esto era para salvación de los gentiles. Era maravilloso. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, Él vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres que con alguien hacer empatía? Sírvele. Cristo vino y lo primero que hizo, Él vino con un lebrillo y con una tinaja de agua para lavarles los pies a sus discípulos. Imagínense los pies y nuestros pies. No sé, yo creo que nadie me los lavaría aquí, pero pues los pies no es una parte agradable de la gente. Normalmente sudan y pueden tener un juanete y pueden tener ojo de pescado y pueden tener callos y pueden estar horribles. Por eso hay pedicure hoy en día, pero en aquel entonces no había ni agua para lavarlos bien. Y Cristo vino a lavarles y Pedro le dijo, no. Y Cristo le explica, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Quieres tener parte con alguien? Lávale los pies. Sirve a la gente. Sirve a la gente. Y especifica a quién le vas a servir. Aquí le lavó los pies y luego 3 veces lo negó. Pero luego vino el Espíritu Santo y en su primera predicación 3,000 personas se convirtieron al cristianismo. Esa es la diferencia. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Esa es la regla, es al revés. El grande entre las naciones es ven y sírvanme. Muchos pastores lamentablemente se sirven de su cargo porque lo ven un puesto. Y a ver, tú sírveme en esto y sírveme así como que, y ellos así como si nada, ni se esfuerzan y ni siquiera se ocupan de la palabra de manera correcta. Predican lo que sea, como sea, una idea, un versículo y dan su punto de vista, así. Pero el que quiera hacerse grande entre nosotros será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, Pablo revela a través del Espíritu Santo que esta cuestión de celos no son los picones o los celos malignos o de envidia, o que tú deseas lo que alguien quiere y tú no lo tienes. No se refiere a ese tipo de celos. Aquí hay una motivación pastoral y profunda. Son celos santos. No es un celo pecaminoso. Es un celo diferente. Un celo donde tú, teniendo esa oportunidad y ese privilegio de gozar de las bendiciones de Dios, y aparte lo sabes, lo has despreciado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido de vacaciones? Así, no, ya no quiero nada con el pastor, ya no quiero nada con la iglesia, y ya no quiero nada, y haces tu berrinchito y te vas. Y a lo mejor a la iglesia donde estabas ya no volviste, pero si es de Cristo. A lo mejor tú estabas en una iglesia, yo estuve en iglesias donde no se predicaba
una doctrina sana en toda la extensión de la palabra. Había tintes doctrinales, pero no había una doctrina 100% sana, y se hacían muchas cosas que no tenían que ver nada con el Evangelio, pero yo las desconocía, y entonces así aprendes, así predicas y así lo vives. Pero la palabra de Dios te va depurando, y entonces luego te pone en un lugar por misericordia y por gracia, donde realmente vas a aprender, porque se va a predicar exclusivamente la palabra de Dios. Entonces tú dices, no hombre, ¿de cuánto me perdí? ¿Qué errores cometí? Pero gracias Dios, porque ahorita puedo reconocer las promesas de tu pacto, y reconozco lo maravilloso que es regresar contigo. A lo mejor nunca te alejaste, pero estuviste frío y estabas en la iglesia, pero no estabas. Y ahorita ya el Señor hace una obra y empieza a regular tu corazón, tus pensamientos, y todo empieza a caminar perfectamente bien. Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, el hecho de que hayan sido excluidos es la reconciliación del mundo, ¿por qué será su admisión sino vida entre los muertos? O pregunta, sino vida entre los muertos. O sea, Dios vino a darnos vida cuando estábamos muertos. Efesios 2, del 1 al 6. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso nos describe cómo éramos. Conforme al príncipe, no era conforme a Dios, ni conforme a la palabra, ni conforme al Espíritu Santo de Dios, sino conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere a Satanás, porque eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay intermedios, no hay nada intermedio. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos, no estás libre de aquí, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, no había nada que te complaciera. Completamente contrario al amor es la ira, completamente contrario. Y no hay la ira, también hay una ira santa en su justicia perfecta. Aborrece el pecado, y todos los días está irado en contra del pecador, el que está, asiduamente está pecando continuamente. En esa situación de que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, te lo reitera para que nos quede claro, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, mi amado, eres salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque la palabra te lleva de muerte a vida. Su palabra es viva y es eficaz, es viva y da vida. Por eso es viva. Cuando la recibes, recibes esa vida de parte de Dios. Romanos 11, 16 y 17. Si las primicias son santas, también la masa restante. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis antes de continuar leyendo. Se hacía una masa y de esa masa se preparaba una primicia para dársela a Dios. Pero la Escritura te aclara que nosotros, que somos esa masa restante, a pesar de que las primicias era Israel, nosotros somos esa masa restante, también es santa. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Estamos todos en la mesa, estás con tu esposa, estás con tus hijos, estás sentado en la mesa para comer en tu casa y oras por los alimentos como lo debemos de hacer. Y mi esposita nos sirve un plato de sopa a cada uno de nosotros. Bueno, ya nomás nos queda una, yo estoy pensando cuando éramos muchos. Ahorita nomás nos queda Daniela, pero no,
así, con los hijos que tengas, se sirve el plato de sopa. Oraste por los alimentos. Si Jonathan, que come mucho, quiere otro plato de sopa, lo que está en la olla está santificado también. ¿Estamos de acuerdo? No es que lo sirva y a ver, ahora vamos a orar por esto. Ya oraste por los alimentos. Oramos por los alimentos aquí y la carne asada todavía ni está preparada. Carlitos y Huguito tienen el carbón activado, ya lo tienen calientito, pero todavía la carne no la ponen ahí. Pero ya están santificados los alimentos. Y no son los primeros tacos los únicos que están santificados, toda la carne. Y si sobra carne y se la llevan a su casa, esa carne está santificada. Así era la masa. Entonces las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí son metáforas agrícolas con las que no estamos perfectamente bien identificados, pero te habla de primicias, te habla de esa masa, te habla de una raíz, de unas ramas, de un olivo silvestre y de un injerto. Esto describe toda la condición entre Israel y nosotros como gentiles. Y bueno, todo eso está santificado. Las primicias, mis amados, son los patriarcas. Vamos a desglosarlo bíblicamente. Las primicias a las que se refiere la Biblia son los patriarcas. ¿Quiénes fueron las primicias, los primeros? Abraham, Isaac y Jacob. Ya él fue hecha la promesa. Allí empezó el pueblo de Israel. Por eso son del linaje de Abraham. Cristo mismo vino del linaje de Abraham y también del linaje de David, como dice la Escritura. Eso era importante. La raíz del olivo silvestre son las promesas de Dios hechas a Abraham, donde íbamos a ser benditas todas las familias de la tierra, y todas las bendiciones que vienen en este libro maravilloso son también para nosotros, porque fuimos injertados, y esa raíz nos provee de todas esas provisiones y promesas delante de los ojos de Dios, porque hay ramas que son el pueblo de Israel, pero nosotros también somos esas ramitas injertadas. Algunas de las de Israel fueron desgajadas, nos dice la Escritura, porque fueron desobedientes y representan a los judíos incrédulos, los que rechazaron a la verdad. Y esas ramas, dice la Biblia, fueron cortadas. Pero en lugar de esas ramas, nosotros fuimos injertados en la persona de Cristo, en su raíz, en su palabra, en su esencia, en su salvación, con sus promesas. Y podemos disfrutar de todo ese tipo, ese cúmulo de bendiciones, aunque seamos una rama silvestre, porque somos un injerto. Y en la agricultura es raro injertar algo. Y ese ejemplo también tiene que ver con que es raro como personas como yo pueden estar en Cristo y pueden compartir la palabra. O como personas como tú que no sabes, y a lo mejor ya muchos de aquí comparten la palabra también, o están siendo capacitados y preparados para compartir la palabra. ¿Cómo como tú vas a compartir la palabra? ¿Cómo como tú vas a arreglar todo el salón, vas a hacer la limpieza de este lugar, vas a dejar los baños lindos para que cuando la gente llegue los vea bonitos? Es un privilegio. Las personas que están en la vendimia, las personas que están en la puerta, las que acomodan las sillas, los que limpian, los que están en medios, los que están con los niños, no los están entreteniendo, los están instruyendo. A nuestros adolescentes están siendo instruidos. Todo esto es un cúmulo de bendiciones y privilegios delante de los ojos de Dios que anteriormente nada más le pertenecían a los judíos. Y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Esos somos los gentiles, que ahora participamos de todas esas bendiciones espirituales. Te preguntas cuáles son, los dice la Biblia también, pero no tengo tiempo de regresarme. Es la justificación,
es la adopción. Fuiste justificado gratuitamente por Cristo. Fuiste adoptado, eres hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No eras hecho, no eras hijo. Dicen, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Somos criaturas de Dios. Hijos a todos aquellos que le recibieron. Entonces fuimos adoptados. Tenemos derecho a todas esas promesas. Gozamos de la dirección de la palabra de Dios. Y aparte el Espíritu Santo viene a confirmarla, y si estamos flojitos y cooperando, se encarga Él de darle vida a todo lo que lees y a todo lo que escuchas. La palabra participante, somos compañeros de beneficios de los judíos. Versículo 18, híjole. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Los creyentes actuales podemos menospreciar a los judíos porque tú tienes ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo, sus promesas, el Mesías, la luz, su palabra, todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro, de Santiago, etcétera. Te puedes sentir de más. La Biblia te dice que no te jactes. La palabra jactarse es gloriarse contra alguien. O sea, tú te glorías contra alguien, te pones como mejor contra ese alguien. Presumes con arrogancia. Es una presunción arrogante. Y otra cosa muy importante, el que se jacta, no reconoce sus errores por falta de humildad. Son 3 puntos fundamentales de lo que dice, no te jactes contra las ramas. Pero nos podemos jactar contra gente de aquí. Podemos decir, no, pues yo predico, pues yo sé más que a fulano y perengano, y yo paso más tiempo, y yo oro, yo esto, yo, y yo, y no es él. Y ahí ya estás cayendo, y ya te estás jactando. Nosotros como gentiles que estamos por la gracia en este reino de Dios, no somos mejores que los de Israel y que ninguno de los que están aquí. Todos los que están aquí merecen mi atención, y no porque sea el pastor, yo pensando que estuviera en la silla junto a mi tocayo, como cualquier congregante, aunque no fuera pastor, merecen mi atención, mi respeto, mi amor, mi cariño, mi ayuda, mis recursos, mi tiempo, porque ese es el verdadero evangelio. Esa es la diferencia que nosotros podemos entrar cuando el evangelio entre en nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Son preguntas. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si lo que tienes es un talento, es un Dios, es una habilidad que el Señor te ha dado, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos, mis amados? Debemos de saber que no sustentamos nosotros a la raíz. Nosotros necesitamos de esa raíz para que nos sustente. Escúchame bien, en otras palabras, Dios no me necesita, lo voy a decir en mí. Dios de verdad no me necesita. Les garantizo que el día que me muera, esta congregación va a tener pastor, y esta congregación va a tener palabra, y en esta congregación va a seguir habiendo el Espíritu Santo, va siguiendo habiendo sillas, van a seguir viniendo nuevos, va a seguir habiendo niños, va a seguir habiendo adolescentes, va a seguir habiendo carne asada. Nada se detiene o es por ti, es que por mí, si yo, no, nada, nada, mis amados. Y lo está diciendo Pablo. Él ve cómo visitaba iglesias, ve cómo fue perseguido, fue náufrago, tuvo hambres, desnudez, peligro de espada, apedreado, casi muerto. O sea, mi amado, o sea, ¿quién de nosotros o cuántos de nosotros juntándonos podemos parecernos tantito a Pablo? Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto. Nosotros necesitamos a la raíz, Dios no te necesita. Dios quiere que tú obres y quiere obrar en ti, pero es diferente a que no te necesita.
Este injerto empezó desde Abraham, mis amados. La salvación no es por linaje, sino es por fe. Nada más nosotros tuvimos el privilegio de creer, pero no reemplazamos a nadie. No estamos sustituyendo a Israel. Nosotros debemos de orar por Israel porque sigue siendo el pueblo elegido por Dios. ¿Y por qué fue elegido? ¿Y por qué no México, China o los rusos me caen mejor? O esto, no, ¿qué? ¿Eso qué nos importa? O sea, Dios es el que sabe. Él es el artesano, sabe cómo hace las cosas, cómo las estructura. Ora por tu país, ora por tu familia y ora por Israel. Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y está hablando a los gentiles y está hablando a Israel. Estábamos alejados de esa ciudadanía, ajenos a esos pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no por nadie, no por el pastor, ni por el apóstol Pablo, ni por los autores digamos manuales de esta palabra. Son autores manuales, pero la inspiración, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración es de Dios. Cuando tú perdonas a alguien es porque tú entiendes que de la misma manera en la que tú fuiste perdonado, quieres perdonar a otro, porque eso dice la Biblia. ¿Y a quién vas a agradar? ¿A tu orgullo, porque no quiere perdonar? No, es que me hirieron, hermano. Me hirieron, si vieras todo lo que me dijeron. Sí, a lo mejor sí, pero no te preocupes. Dios hizo lo mismo y te puso ejemplo. Romanos 11:20. Por su incredulidad fueron desgajadas, es decir, cortadas. Pero tú por la fe estás en pie, es decir, estás firme. No te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia, no seas arrogante, no seas orgulloso, sino teme. Esto es puntual. Ve qué exacto es Dios. Ve cómo nos habla con firmeza y te ama, pero es firme, porque conoce el corazón de muchos de nosotros que probablemente estemos batallando en nuestro interior con esto. La razón por la que las ramas fueron desgajadas fue debido a su incredulidad. No te creas de más, ni pienses altivamente en una opinión elevada sobre otras personas. Filipenses 2:3 dice que nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, si no, no vas a poder. Si no lo haces con humildad, no vas a poder hacerlo, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a ti mismo. Muéstrate así con los demás, como un siervo. La soberbia espiritual, mis amados, es incompatible con el Evangelio. El Evangelio simplemente exalta la humildad, la gracia y la mansedumbre. Rechaza el orgullo humano. Porque tenemos que aprender de Cristo, ser mansos y humildes de corazón. Y vamos a hallar descanso, como dice Mateo 11:29. Y puede, mi amado, puede, mi amada, que el Señor, así muchas veces a mí me ha pasado, antes de predicar, me empieza a pegar con garrote. Y un garrote bien duro. Y dices, no, Señor, esto yo tengo que compartirlo, pero tengo con tu ayuda que modificar mi conducta. A veces un detallito, pero ese detallito puede ser gigante. Es como una pequeña porción de levadura que contamina toda la masa. Un chisme. La lengua, como dice, enciende un grande fuego. Puede incendiar un bosque, una bachita de cigarro, de tabaco o de marihuana, la dejas encendida y puede encender un fuego y un bosque y hectáreas completas, como en Los Ángeles, ¿se acuerdan? Casas de millonarios, de artistas, de famosos. El Señor nos invita a temer, es una invitación, un temor reverente, profundo, conocer la santidad y la justicia de Dios para que nosotros podamos despejar nuestro corazón de todo lo vano y ver realmente quiénes somos y quién es Él. Por eso que tenemos que hacer, vigilar nuestro corazón.
No confíes en tu experiencia. Vive siempre con ese temor reverente y depende de la gracia y de su palabra. Ora por aquellos que han caído. No digas, ay, sí, pues claro que iba a caer, no, pues si no lo hubieras visto. Mejor ora por él en lugar de censurarlo y criticarlo. ¿Estás de pie? Recuérdalo, por fe y por la gracia de Dios, no por mérito. No merecemos nada, de verdad. El orgullo te impide y te engaña para que puedas ver la misericordia de Dios. Así. Versículo 21. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará. O sea, lo mismo que las ramas naturales que fueron los israelitas fueron cortados, tú y yo podemos ser cortados. Apartados de mí en aquel día, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. No, es que yo hice esto, hice el otro. Apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 22 de Romanos 11. Mira pues, esto es muy importante, los antagónicos, la bondad, pero también, esa la vemos siempre, y es la única que queremos ver, pero ignoramos esta, pero conócela, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron por incredulidad, por desobediencia, por soberbia, por todo esto. Pero la bondad para contigo, fíjate cómo te habla Dios en este momento, para ti, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuántas veces los que tenemos más de un hijo le dimos uno que otro con la vara, a mí me tocaban cinturonazos y uno que otro cinturonazo, y el otro nada más abría los ojotes así, me decían, no, hombre, ya aprendí, si yo hago, a mí me va a pasar lo mismo. Y así era. De repente pasaba tiempo en no hacerlo, pero lo hacía y le pasaba lo mismo. Así es con Dios. No nos vamos a eximir de Dios es el mismo siempre. Por eso el Señor nos manda a mirar con atención, con temor y con reverencia todos esos atributos de Dios. Esa bondad, ¿qué significa bondad? Misericordia, amabilidad, benignidad, la generosidad de Dios. La severidad es el juicio justo, el rigor, la dureza tajante. ¿Hiciste malo? A ver, eres muy misericordioso. Y tú imagínate que están de víctimas 2 o 3 niños que fueron violados por un pederasta, y aquí tienes al pederasta. Y el pederasta da sus razones y esto y el otro, y aparte de esto se están juntando en la lista otros más que están reportando lo que le hicieron a estos niños, a otros también se los hicieron. No es falta de justicia el que tú apliques toda la ley, y en Estados Unidos hasta de muerte, y en algunos otros países, y está siendo justo. No es falta de amor, ni falta de benignidad, ni de bondad, ni nada. Estás haciendo lo correcto, porque esta persona actuó de esa manera. Y es justo, es la ley, así marca. Y dice que toda autoridad y toda ley ha sido establecida por Dios. Entonces, Dios no solamente es amoroso, sino también es severo. Ambas cosas coexisten entre sí. Híjole, voy a tenerme que brincar varias cosas, porque no termino. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos que también nosotros, como los judíos, podemos ser cortados, podemos caer. La clave es permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada
podrán hacer. El Señor, mis amados, está perfeccionando nuestra vida día con día. Hasta el día de Jesucristo lo va a terminar de hacer. Los últimos versículos, el 23 y el 24. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Eso ya lo vimos. Ellos fallaron, pero dice Dios, no lo digo yo, que van a ser injertados. Ok, aterrizándolo ahorita, tú has fallado y estás aquí. Y a lo mejor hasta tienes un cargo o alguna función, pero estás fallando delante de los ojos de Dios. Humíllate, arrepiéntete. Y no es tarde para ti. Dios puede reinjertarte, puede darte esa vida abundante que Él prometió y que tiene para tu vida y tiene para mi vida. Versículo 24 y último. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Una rama silvestre fue injertada, muestra la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Una rama natural es más fácil. Hay muchos árboles que nosotros de niños les jalamos una rama y se quedó desgajada. Mi papá alguna vez nos enseñó así, la subió y eso desgajado lo amarró y esa rama posteriormente empezó a reverdecer. Era natural. Sin embargo, un injerto pues no era natural. Entonces, mis amados, busquemos la restauración de nuestro corazón, de nuestra alma, y veamos que podemos ser cortados si nosotros igualmente desobedecemos. Oremos por los caídos, oremos por nuestra familia que está en incredulidad, o nuestra familia que no esté viviendo la Escritura, y perseveremos nosotros sin hipocresía, de manera vital, a este maravilloso evangelio de salvación.